Muy buenos días amigos de Informa 24 y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 6 de diciembre del 2022 y se dio a conocer por parte de Adela Micha a través de sus redes sociales, pues que presentaba una entrevista que le había realizado al ministro Arturo Saldívar, el cual pues francamente le calla la boca, la pone en su lugar. Y vamos a ver la forma magistral en la cual el ministro Arturo Saldívar pues pone en su lugar a Adela Micha. Hablabas de esta polarización. Son tiempos aciagos, tiempos difíciles, ministro. Y a ti particularmente, tu administración aquí al frente de la Corte, como ministro presidente, te ha tocado momentos muy complicados, con un costo también en lo personal, creo. La verdad es que el país está muy polarizado, pero el mundo está muy polarizado. Entonces, efectivamente, yo llego a la presidencia de la Corte en un momento extraordinariamente difícil, donde había una crítica y un rechazo social muy importante a la Corte y al Poder Judicial, donde había intenciones muy claras de llevar a cabo reformas que hubieran puesto en jaque la independencia y la autonomía del Poder Judicial, donde hubiera sido muy complicado que el Poder Judicial hubiera podido seguir fungiendo su papel equilibrador. Yo he venido generando y defendiendo esta independencia con un estilo propio que en cierto sector de la sociedad ha sido criticado y en ese sector ha habido costos, pero yo lo que me remito son a los resultados. El Poder Judicial es autónomo, es independiente, todos los días se dictan sentencias, tanto en la Corte como en los juzgados y en los tribunales colegiados en beneficio de los derechos de la gente. Entonces, las críticas, que son muy frecuentes de cierto sector a lo que yo hago, pues ya lo que hacen es repetir una narrativa que no tiene fundamento, pero que de tanto repetirse en cierto sector ha sido exitosa, pero sin ninguna pruebas, sin ninguna realidad que la sustente. Que la Corte está sumisa, que la Corte está subordinada, que no hay independencia, cuando nunca en la historia de ningún presidente de la República se habían dictado tantas sentencias adversas a un gobierno como las que ha dictado la Corte y los juzgados de distrito y los tribunales colegiados en esta administración. Y si se critica al Poder Judicial a veces desde el gobierno, se le critica precisamente porque es autónomo e independiente. Otra cosa es el sentido de los fallos. ¿Cómo falla un juez? ¿Cómo dicta una sentencia un juez, un magistrado, una magistrada, una jueza? Yo no puedo determinarlo porque estaría afectando su independencia. Pero lo cierto es que están resolviendo los asuntos con independencia, a veces a favor del gobierno, a veces en contra del gobierno, pero siempre tratando de generar una defensa de los derechos humanos. Esa es la realidad. Lo otro es el discurso ya muy gastado, que se repite como mantra, y los insultos. Tu cercanía con el presidente, a ver, es que la cercanía, o de la sumisión, se hablaba de tu sumisión. Es que hay que ver dos cosas. Una cosa es la cercanía y otra es la sumisión. Okay. Yo tengo, y nunca lo he negado, una muy buena relación con el presidente. Una relación primero de respeto, luego de confianza y ahora también de afecto. Pero nunca me ha pedido nada. Y no hay un solo dato que me puedan decir de mi ejercicio en este cargo donde yo haya sido sumiso al Poder Ejecutivo. Ninguno. Es un mantra que se repite. Todos los presidentes de la Corte anteriores a mí se reunían con los presidentes de la República anteriores, incluso más que yo, y tenían una relación cordial. Lo que pasa es que antes todo esto se hacía en secreto. Hoy se transparenta. Hoy, de cara a la sociedad, podemos decir, sí, me reuní con el presidente puede decir en la mañanera, voy a desayunar con el presidente de la Corte. Siempre se hacía. Antes, 2 veces al año, comíamos las ministras y ministros con los presidentes de la República. En esta administración no. Entonces, por eso digo que es un discurso que tiene mucho de trampa, porque quienes critican esto, muchos de quienes critican esto, de quienes han sido los autores de esta narrativa, saben que antes había estas reuniones, por supuesto. Pero son normales, somos poderes de un Estado en donde hay temas sobre los cuales tenemos que dialogar. Y por el otro lado, donde podemos tener una relación cordial sin que implique que eso nos compromete a dictar sentencias en un sentido o en otro. Déjame ir a la coyuntura, ¿no? ¿Qué opinión te merece cuando vemos al presidente de la República de manera sistemática, le da por temporadas, no habrá arreciado, en contra de jueces, ¿no? O llama a la desobediencia por un fallo que ha dado la Corte? ¿Qué opinión te merece Lo eso? primero es que eso demuestra que el Poder Judicial es independiente. Si no lo fuera, nos estarían haciendo críticas. Aquí se cae toda esa historia ficticia. ¿Por qué un presidente va a criticar a un Poder Judicial que es sumiso a él? Es bastante absurdo quienes dicen esto, ¿no? Ahora, a mí me parece que en un Estado democrático, todos los actores políticos, todos los actores sociales y todas las personas tienen el derecho a expresar lo que quieran. Y nosotros, las juezas y los jueces federales, tenemos la obligación de realizar nuestro trabajo con independencia de las críticas. Las críticas son parte del trabajo. Y yo creo que no pasa nada. No ha sucedido absolutamente nada con ningún juez que haya sido criticado. Los jueces y las juezas siguen resolviendo conforme a su criterio. Y el presidente nunca me ha pedido que sancione o que persiga a ningún juzgador o juzgadora federal. Nomás llama a la desobediencia, ministro. Desobediencia que no se ha dado. Y si se diera por algunos servidores públicos desobedecer la sentencia de los jueces, las juezas y los jueces, conforme a la ley, tienen mecanismos para que sus sentencias sean obedecidas. Yo creo que no tenemos que atorarnos en una discusión de tipo político cuando en los hechos el Poder Judicial está
vigoroso, independiente y dictando resoluciones. Hay que entender que en una batalla política o en una contienda política o en un país con tanta polarización, pues los diferentes actores dicen cosas, ¿no? Dicen cosas. Y no es nada más el presidente. A la Corte y a los jueces los critica también los poderes mediáticos, los poderes fácticos, los poderes económicos, Todo por tipo de supuesto los poder. partidos de oposición. Depende qué hagamos, a uno les gusta y a otros no. Esa es la verdad. Pero tan hay independencia que simplemente es ver las críticas. Un día nos critican en un lado y otro día nos critican en otro. ¿Qué pasó? ¿Por qué hoy estas críticas? Porque hasta antes de mi administración, a mí me tocó esta coyuntura, el poder económico, el poder político, el poder mediático y el poder judicial estaban del mismo lado. Por eso no había problema. Por eso la Corte dictara lo que dictara, había ciertos grupos que en ciertos temas criticaban, pero normalmente no. Ahora que no es así, que hay una verdadera división de polos de poder fácticos e institucionales, que hay una polarización, que hay una nueva clase política en el poder, pues es obvio que surjan estas críticas y estas tensiones. Y lo complicado de nosotros, como última instancia, como los máximos jueces y juezas constitucionales del país, es que nos toca resolver los problemas político-constitucionales. Y claro, esto genera mucha tensión y al final generará a alguien que no estará de acuerdo con lo que hicimos. A veces será el gobierno, a veces será la oposición, a veces serán ciertos poderes económicos, depende del asunto. Pero reitero, eso demuestra que la Corte es independiente. Si la Corte no fuera independiente, la crítica solo sería de un lado. Solo nos criticaría la oposición. Nunca nos criticaría el gobierno. Entiendo. Es verdaderamente absurdo que se diga que la Corte es independiente cuando se le critica tanto de la oposición como del gobierno. O que los jueces se encuentran sometidos cuando se les critica tanto de la oposición como del gobierno. Y de los poderes mediáticos y los poderes fácticos y de la comentocracia y de todos lados. Ahora, cada uno de ustedes, y tú como el presidente de la Corte, como el ministro presidente de la Corte, tienes tu propio estilo, ¿no? Pero me pregunto, y te pregunto, ¿qué respondes cuando escuchas o qué piensas, si lo quieres compartir, cuando escuchas desde el Ejecutivo diciendo, a mí no me vengan que la ley es la ley, no, o pues que la Constitución es la Constitución? A nosotros nos toca hacer nuestro trabajo. Y eso es lo que hacemos. Lo que estaría mal es que nosotros actuáramos derivado de críticas que se den en cualquier esfera. Eso sería lo delicado. Si nosotros vamos a fallar porque un determinado periódico nos dice no sé qué, o porque hay un grupo de tuiteros que nos dicen alguna otra cosa, o porque hay un actor político, quien sea, que nos hace una crítica, entonces estaríamos mal. Simplemente, pues cada quien responde en el ámbito de sus atribuciones. A nosotros nos corresponde seguir dictando sentencias conforme a la Constitución y a los derechos humanos. Claro, somos un órgano colegiado, como todos los tribunales constitucionales del mundo. Hay distintos puntos de vista, hay distintas percepciones y perspectivas, todas son respetables y al final pues tienen que tomar votos por mayoría. En nuestro país, la Constitución exige para invalidar leyes una mayoría calificada de 8 votos y así estamos jugando, como ha jugado la Corte desde 1995. A veces se tienen las mayorías, a veces no se tienen las mayorías, pero nosotros realmente no tenemos por qué preocuparnos ni generarnos ninguna inquietud, lo que se diga en otros lados, porque se pone mucho énfasis. Es que el presidente dijo esto en la mañana, pero no se pone énfasis de lo que se dice en otros lados, de lo que se dice por senadores o por diputados de la oposición, o por empresarios, o por activistas, como se autodenominan algunos por ahí, que más bien son actores políticos. Ahí sí nos pueden insultar, nos pueden denostar, y eso, y nadie me pregunta, ¿por qué no dices nada cuando dicen que la Corte está sometida al Ejecutivo? Es lo mismo. Entonces nosotros tenemos que actuar conforme a nuestras atribuciones, al margen de lo que se diga, y asumir el costo, porque pues obviamente hay costos. Si yo estuviera pensando en mi popularidad, pues estaría haciendo hubiera hecho muchas cosas que no hice. Por ejemplo, porque, por ejemplo, salir a lo que quieren que haga, que salga a contestar y a enfrentar y a confrontar, cuando lo que hubiera puesto yo en riesgo es el Poder Judicial Federal. El Poder Judicial Federal es autónomo, es independiente. El presidente de la República lo ha respetado, apoyó nuestra reforma judicial, que fue reforma constitucional y legal, y ha respetado en absoluto los procesos internos de la Corte. Como por qué vamos a darle gusto a cierto sector de la sociedad para entrar en un juego que no nos toca. Nosotros, lo he dicho muchas veces, nosotros no somos oposición de un gobierno, tampoco somos gobierno. Somos el poder equilibrador y tenemos que actuar en esa lógica. Explícame qué quiere decir eso de poder equilibrador. Que la Constitución nos faculta para, con los asuntos que llegan a la Corte, dentro de juicios, no fuera de juicios, Sí. porque el presidente de la Corte no ha dicho nada de que el presidente mandó un decreto, no, porque yo lo voy a decir si se impugna y si llega a la Corte. Yo no puedo hablar sobre actos o leyes que se emiten mientras no lleguen a la Corte. Cuando la Constitución faculta a la Corte y al Poder Judicial Federal en general a revisar la constitucionalidad de leyes y actos de autoridad, al revisar si estas leyes y estos actos se ajustan o no a la Constitución, nosotros somos el poder del equilibrio constitucional. Somos los defensores y defensoras de la Constitución. Ese es nuestro trabajo, pero en los procesos, no fuera de eso. Los jueces no podemos estarnos pronunciando sobre actos o sobre leyes que no están a consideración nuestra. Eso lo podemos hacer y lo debemos hacer solo en las salas de la Corte o en el Pleno de la Corte cuando vamos Una a vez que resolver llegan. Una vez que llegan y que el cuando se van a ministro pronunciar. o ministro elaboró el proyecto y se van a resolver. Ya. La verdad es que estuvo muy interesante esta parte de la entrevista que yo les acabo de presentar, debido a que, pues como siempre, esta chayotera, carroñera, tratando pues de golpear al gobierno actual,
de tratar también de golpear al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero nada le salió bien. El ministro Arturo Saldívar vaya que la pone en su lugar y le dice que actualmente pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación goza de una plena libertad, lo que en muchos sexenios, sobre todo con sus grandes amigos de Adela Micha como Vicente Fox y Felipe Calderón, pues en esos sexenios realmente se presionaba al poder pues judicial para que las resoluciones pues fueran a modo al gobierno en la cual en ese momento estaba pues gobernando nuestro país. Y ahí el ministro Arturo Saldívar también le dice muy claramente cómo los ministros en las anteriores administraciones pues se reunían con los expresidentes y comían 1 o 2 veces al mes, cosa que actualmente no sucede. Y que, imagínense ustedes la reacción de la oposición si el presidente en este momento invitara a comer abierta y públicamente a todos los ministros de la Suprema Corte de la Nación. Imagínense nada más, ¿no? Las reacciones que esto provocaría, pero no dicen absolutamente nada de los gobiernos anteriores. Parece ser que la oposición, pues se le olvidan estas cosas y pues ellos siempre andan mencionando como si durante sus sexenios, me refiero al tiempo que gobernaron tanto el PAN como el PRI, pues México hubiera sido otro país, ¿no? De primer mundo. ¿Y por qué será entonces que la gente dejó de confiar en ellos? ¿Por qué será que la gente pues ya no votó? Mejor dicho, votó por un cambio. La verdad, muy buenas las respuestas del ministro Arturo Saldívar. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like a este video. También los invito a que se suscriban. Nos vemos en uno siguiente. Saludos. Bye bye.